Buen día, compañeros y tutora. Dentro del desarrollo de la actividad número 4, mi compañera Lina Rodríguez y quienes habla Giselle Zanabria, vamos a estar realizando una breve síntesis sobre los temas abordados dentro del núcleo temático Derecho Constitucional, para lo cual vamos a estar hablando sobre el Estado de Derecho. Esta es una práctica propicia de la democracia en la cual se busca la libertad de los derechos fundamentales, mientras que el Estado social de derecho va más focalizado hacia la organización política, pero también buscando la protección de los mismos derechos fundamentales. Asimismo, el nuevo constitucionalismo en América Latina se profesa desde la creación de las constituciones políticas, las cuales han tenido diferentes modificaciones de acuerdo a las necesidades de los habitantes. Por otra parte, el constitucionalismo europeo ha tenido diferentes modificaciones que le permitieron tener bastantes avances tales como el habeas corpus, la petición de derecho, el pacto popular. Allí encontramos que dentro del primer milenio la vida en España e Inglaterra era bastante conflictiva, ya que se presentaba una lucha entre el pueblo y el rey para imponer sus diferentes leyes. Por otra parte, a finales de la Edad Media, el rey de Francia tuvo una disputa con los feudales, dado que los feudales, aparte de ser personas que poseían diferente riqueza, también tenían un gran poder, por lo cual se constituyó una lucha de poderes. Asimismo, vamos a estar hablando sobre la Constitución. La Constitución es la fuente principal normativa. Allí encontramos que de esta se derivan las diferentes leyes, normas y que permiten la regulación de la sociedad, así como la constitución del Estado. Allí encontramos que existen variedades de constitución, tales como la constitución rígida. Su modificación es bastante inflexible. Por otra parte, la constitución flexible es lo opuesto a la rígida y esta permite la modificación a través de un procedimiento legislativo ordinario. Encontramos la constitución otorgada. Esta básicamente corresponde al estado monárquico. La constitución impuesta, esta, como su nombre lo indica, es impuesta por el parlamento. Por otra parte, la constitución pactada es donde las diferentes partes se encuentran para tomar decisiones y establecer diferentes leyes. Y finalmente encontramos la constitución aprobada por voluntad de la soberanía popular. Esta refiere en la potestad que tiene el pueblo de un estado para elegir a través de una asamblea las diferentes constituciones. Compañeros y tutora, siguiendo la línea de mi compañera Giselle, inicialmente vamos a hablar sobre qué es el Estado. El Estado es una entidad política organizada que posee un territorio, una población, un gobierno y una soberanía. En el ámbito del derecho constitucional, el Estado es regulado por la Constitución, que quiere decir que la Constitución establece la organización, competencias y funcionamiento del Estado y sus instituciones, y también determina los derechos y los deberes de los ciudadanos. Por otro lado, vamos a hablar sobre qué es la nación. Una nación se refiere a un grupo de personas que comparten una identidad en común, que pueden basarse en elementos como lo son la cultura, la lengua, la historia, la religión y la etnia. Por tanto, la nación es una entidad sociocultural más que política, como decíamos que era el Estado. Por otro lado, vamos a hablar sobre las características de la Asamblea Nacional Constituyente de 1991. Iniciaremos con aclarar que para ese momento Colombia vivía una crisis profunda por la violencia que estaba generándose por parte del narcotráfico, la corrupción y claramente pues por la debilidad institucional que tenía en ese momento el país. ¿Qué se puede decir? Inició con una movilización ciudadana. La iniciativa de convocar una asamblea constituyente se originó en el movimiento estudiantil que se conoció en el momento como la séptima papeleta y la demanda generalizada de reformas profundas que pues pedía la sociedad civil.
Esto se convocó mediante el decreto de 1926 de 1990, después de una consulta popular donde todos los colombianos votaron a favor de que se realizara una asamblea constituyente. En diciembre de 1990 se eligieron 70 personas, mejor dicho 70 delegados, entre los que estuvieran diferentes pues, representantes. Hubo una diversidad grande, existió o estuvieron los movimientos políticos, representantes de grupos indígenas y afros, se incluyeron partidos tradicionales, nuevos, movimientos políticos, y se dio cabida pues que a grupos que históricamente habían sido marginados se les diera pues como la opción de poder estar en ese proceso político tradicional. Algunas de las características de la nueva constitución que se dio es que se definió que Colombia es un Estado social de derecho, lo que implica una mayor responsabilidad del Estado en la garantía de los derechos y el bienestar de los ciudadanos. Otro tema también fue la descentralización, es decir, que se promovió una mayor autonomía y una descentralización fortalecida para los gobiernos locales y para los gobiernos regionales. La participación democrática que se estableció, es que se establecieron mecanismos de participación ciudadanos, como lo que conocemos ahorita, que es el referendo, el plebiscito, la consulta popular, la iniciativa legislativa y la revocatoria de mandato. Dentro de otros también hablamos que existió o pues se estableció la acción de tutela, porque se creó como un mecanismo judicial para la protección inmediata de los derechos fundamentales. Se reconoció también la diversidad que tiene el país y se reconoció en que tenemos una diversidad étnica y cultural en la nación. Y pues esto lo que hace es garantizar derechos específicos a las comunidades indígenas y a las comunidades afrodescendientes. Por otro lado, pues también se creó lo que conocemos hoy como la Corte Constitucional, y pues ya que se creó para velar la supremacía e integridad de la Constitución política. ¿Qué podemos decir o con qué podemos finalizar? Que la nueva Constitución de 1991 representó un cambio profundo en la organización política y social de Colombia, y pues que esto abre paso a un marco más inclusivo y democrático, pues que todavía estamos viendo, pero pues que poco a poco, a comparación a como estábamos antes en esta nueva Constitución, las cosas van mejorando. Por último, vamos a hablar sobre el Estado o elementos del Estado liberal. Que es el Estado liberal se forma, o mejor dicho, es una forma de organización política y social que se desarrolló específicamente o especialmente a partir del siglo XVIII, en el contexto de las revoluciones burguesas y de la Ilustración. ¿Qué pasa con esto? Que todas las acciones del gobierno y de los individuos deben estar conformes a la ley, lo que quiere decir que nadie está por encima de la ley. Garantiza que las leyes sean claras, conocidas y aplicadas de manera uniforme, asegurando la previsibilidad de las acciones del Estado. Por otro lado, pues aparece lo que es la división de funciones, que quiere decir que se divide el Estado en las tres ramas que conocemos, que son el poder legislativo, el poder ejecutivo y el poder judicial. Recordemos que el poder legislativo es el que hace las leyes, el poder ejecutivo es el encargado de implementarlas y de gobernar, y el poder judicial es el encargado de interpretarlas y aplicarlas. También tenemos que se crean derechos fundamentales, como son la protección de los derechos básicos, como la libertad expresiva, de prensa, de religión, de reunión y de asociación. Y pues también está lo que es la propiedad privada. Ya es que, ¿qué quiere decir? Que se defiende el derecho a la propiedad privada y que es vista como un elemento de la libertad individual y el desarrollo económico. Y también tenemos dos puntos muy importantes, y es la democracia representativa, ya que los ciudadanos podemos empezar a elegir a nuestros representantes mediante elecciones periódicas y libre. Es decir, que nosotros como ciudadanos podemos elegir libremente a las personas que queremos en el poder. Y por último tenemos la separación de la Iglesia y el Estado, es decir, que el Estado no adopta una posición o una religión oficial, más bien garantiza la libertad de culto, promoviendo un marco legal que no favorezca ninguna religión sobre otra. Ya con esto quiero dar por finalizada mi intervención, no sin antes agradecer a la tutoría de los compañeros por todo el proceso en el curso. Muchas gracias.